Estamos presentando a las 6 a.m. Ya estamos de vuelta en Noticias a las 6 a.m. Ahora revisamos las portadas de los rotativos de circulación nacional. Informes son escuetos, dice Prensa Libre. Congreso restringe detalles de gastos. Reportes ya no especifican en qué gastan los diputados. Vemos en las fotografías de carátula la luna cerca de la Tierra. El satélite terrestre mostró ayer una luminosidad poco habitual y para algunas personas que observaron el fenómeno pareció más grande la luna debido a que redujo su distancia en 4.150 kilómetros, la cual en promedio es de 356.402 kilómetros. La distancia de la luna con la Tierra, la verdad sí, era una luna bastante luminosa. Y pues bueno, vemos estas dos fotografías, despachos de la agencia EFE, que nos muestran al satélite en su mayor esplendor. Pero vamos a hablar acerca de esta nota que nos presenta en carátula Prensa Libre, que la verdad el tema no es nuevo. O sea, la opacidad y la poca transparencia, no solo del legislativo, de todos los poderes del Estado en cuanto a cómo manejan las finanzas y recursos, no de ellos, dinero de todos nosotros, pues no es algo nuevo. Pero veamos que se nos habla acá que durante el último cuatrimestre, en los informes, ya con la presidencia a cargo de Pedro Moadi, pues la cosa mucho más empantanada y mucho más opaca que en otras presidencias. Dice esta nota que el legislativo cambia formato de informes de ejecución presupuestaria. Detalle de gastos es limitado. Y miren ustedes lo que le responde el secretario de la Junta Directiva del Congreso a la periodista que firma la nota. Solo mediante solicitud sobre la no inclusión de anexos en el informe cuatrimestral, Marco Antonio Orozco, segundo secretario de la Junta Directiva del Congreso, indicó que la información con el detalle de los gastos del legislativo será conocida por el interesado si se solicita por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública. Vaya respuesta. O sea, es cierto, sí, la Ley de Acceso a Información Pública es la vía para obtener estos datos, pero ¿por qué el trámite? ¿Por qué hacerlo? Si son finanzas de todos, son datos públicos, es dinero público, debería de entregarse estos detalles sin necesidad de recurrir a la Ley de Acceso a la Información Pública. Pero cuando uno ve las cantidades que maneja el Congreso de la República, pues uno puede lograr entender por qué no quieren darle información. Y es que miren ustedes, 194 millones de quetzales, ni siquiera estamos hablando de miles. De aquí para adelante solo me voy a ir con millones porque son las cifras que señala esta infografía. 194.9 millones de quetzales fueron asignados en el 2013 para sueldos de personal presupuestado. 194 millones. ¿Qué llegan a hacer al Congreso, los empleados del Congreso? ¿En qué le beneficia al guatemalteco de a pie y al país en que se estén gastando 194 millones de quetzales solo en pagos de planillas? 56 millones de quetzales están designados para el pago de personal administrativo y técnico. O sea, aparte de esta cantidad ya mencionada, 26.4 millones se utilizarán este 2013 para honorarios de asesores. O sea, ¿cuál es la asesoría ahí? ¿Vayan a bloquear la agenda legislativa? Seguramente. 9.94 millones de quetzales servirán para el pago del tiempo extraordinario del personal. O sea, encima de que se pasaron un semestre en blanco, se van a pagar 9.94 millones en pago por trabajar tiempo extraordinario. 28.4 millones de quetzales más tiene disponible el Congreso en pago de dietas y para sesiones en comisiones. Y 50.4 millones de quetzales fueron asignados para servicios de publicidad, impresión y otros. Entonces uno pues entiende por qué la Junta Directiva del Congreso
no quiere dar a conocer cómo se está manejando la cosa de las finanzas en el legislativo, porque es que son millones. Imagínate, Carol, 194 millones, 56 millones, 26 millones, 28 millones, y todo destinado a pago de asesores, pago de dietas, pago de tiempo extraordinario del personal. Seguramente acá hay algo que a la hora de hacer una auditoría no cuaja, no cuadra, y de verdad que solo habla de que cuando las cosas son opacas y no se quiere dar información es porque algo está pasando. Así es, Mario. Ver esas cifras a mí lo que me causa es mucha tristeza, porque acabamos de dar información en el primer bloque de noticias, donde vemos que en 20 departamentos por familia tienen que vivir al mes con 1.000 quetzales por familia. Y vemos acá cifras millonarias, porque como tú dices, no nos quedamos en miles, nos vamos a millones. Hay que recordar que la agenda legislativa estuvo entrampada, ¿por cuánto? 5 meses, 6 meses, y los guatemaltecos sufriendo la necesidad de que se aprueben leyes que nos va a beneficiar a toda la sociedad. Y vemos ahora cómo se decide que ya no se va a detallar cómo se gasta el dinero, a menos que se solicite a través de la Ley de Libre Acceso a la Información. Hay que recordar que la Ley del Libre Acceso a la Información es una iniciativa positiva, pero que no se ha llegado a cumplir al 100%. En muchas ocasiones, y por lo menos con una de cada 3 personas con las que yo he tenido la oportunidad de hablar, que han recurrido a la Ley del Libre Acceso a la Información, cuando solicitan que se les envíe la misma, el correo casualmente se pierde, nunca reciben una llamada de vuelta. Estoy hablando de 1 de cada 3. Con las personas que solo he tenido yo oportunidad de hablar, digamos, un círculo cercano. ¿Qué pasaría si nos vamos y hacemos una encuesta más general? Pues nos daríamos cuenta que esta Ley de Libre Acceso a la Información es algo positivo, por supuesto, es algo necesario, claro que sí, pero que no se llega a cumplir a cabalidad. Entonces, si el dinero es nuestro, si son funcionarios públicos, no deberían de esconder en qué se gastan el dinero. Creo que los guatemaltecos tenemos absolutamente todo el derecho de saber, porque es dinero nuestro, es dinero que se ha recaudado con nuestros impuestos, y pues si nosotros confiamos en ellos y los tenemos aquí dentro del Congreso para que ellos cuiden de nosotros, porque hay que recordar, en alguna ocasión ya lo había mencionado, cómo inició el Congreso de la República, que el Congreso de la República, su antecedente más antiguo es la Asamblea Plebis, que fue creada para poder defender los intereses de la población en general, y vemos ahora cómo esto se ha ido desvirtuando y ya no velan directamente por los intereses de la sociedad guatemalteca. Pero si ese fue el inicio, debería de seguirse manejando de la misma manera, y con algo tan simple como que a nosotros nos demuestren que no están ocultando nada, entre comillas, y que nosotros tengamos el acceso a la información directa sin tener lo que estar solicitando, sino que podamos revisar en el momento que nosotros querramos, nos va a dar más seguridad de saber que ellos están trabajando por el beneficio de cada uno de los guatemaltecos. Y entonces imagínate tú cómo decirle al guatemalteco que tiene un pequeño negocio, cómo decirle al guatemalteco que día a día tiene que salir a sortearse literalmente la vida para llevar un ingreso económico a su casa, un ingreso financiero. ¿Cómo decirle a ese guatemalteco que pague impuestos cuando estas cantidades de millones de quetzales? Pues simple y sencillamente la respuesta del segundo secretario de la Junta Directiva es que no se dará a conocer detalles de cómo se está gastando el dinero si el interesado no lo solicita por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública. Así las cosas en el Congreso de la República. Sí, una situación, como te repito, para mí es triste, más que preocupante, más que alarmante, es muy, muy triste. Vamos a pasar ahora a las portadas, Mario, de Diario Centroamérica y el Siglo XXI. Diario Centroamérica, titular: en vigencia rebaja a impuestos. Los guatemaltecos estábamos esperando a que se presentara ya en el diario oficial pues el decreto donde ya se redujera el 50% del impuesto de circulación de vehículos, y le comento que este entra en vigor mañana. La SAT espera recaudar 1.081 millones de quetzales. Luego, en la imagen de portada, broche de oro: el grupo de baile de San Bartolomé Milpas Altas danza al ritmo del ensamble de marimbas infantiles que puso final al 9º Festival de Junio realizado en el Teatro Nacional de la Cultura. Pasamos ahora a Siglo XXI, portada, titular: escasez de jueces y recursos condena al sistema judicial. Limitación: hay 2 juzgadores por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja del Istmo.
Vemos también en Mundo, expresidente Mandela entra en estado crítico. Vamos a pasar al interior del siglo XXI y rápidamente solo vamos a contrastar información también desde el Congreso de la República, página 4. Mientras Prensa Libre nos presenta, Mario, cómo ya nos hará un detalle de los gastos dentro del Congreso de la República. Por otra parte, otra noticia que se genera también desde el Legislativo: Sala demora dictamen de leyes. Pese a que las autoridades del Congreso insisten en que impulsarán leyes sobre transparencia y que esto es prioritaria, las dos iniciativas que remitió el año pasado el presidente Otto Pérez Molina al Parlamento aún no reciben dictamen de la Comisión del Legislativo y puntos constitucionales. Las salas de trabajo sobre apoyo de recaudación tributaria y transparencia emitieron el año pasado sus respectivas resoluciones de tipo favorable. La primera estuvo dirigida al congresista Álvaro González, de Compromiso, Renovación y Orden, creo, mientras que la otra estuvo a cargo de Amílcar Pop, de WINAC. El legislativo fue dirigida para Oliverio García, del Partido Patriota, y Juan José Porras, actual presidente de la última sala en mención, comentó que analizan el contenido de las dos iniciativas y explicó que hay dos aspectos que se deben mejorar. Entonces, según Juan José Porras, le repito nuevamente, lo vamos a citar, hay aspectos que se deben mejorar. En espera tenemos todo listo para el próximo 1 de julio. El 12 de marzo del 2012, Otto Pérez Molina entregó al presidente del Congreso, Guy Rivera, de aquel momento, el paquete de transparencia. Vemos entonces, por una parte, Mario, como mencionábamos anteriormente, como la transparencia, por lo menos en el informe de los gastos, ha quedado totalmente relegada por un lado, y vemos por otra parte cómo luego que estuvo la agenda legislativa entrampada por muchos meses, vemos ahora cómo se ha dejado el dictamen contra las leyes a favor de la transparencia que envió el presidente Otto Pérez Molina desde el año pasado, como a pesar que los diputados han dicho que esto es de importancia nacional, que Guatemala lo necesita, lo han dejado a un lado y han dicho que están revisando y que esperan terminar de revisarlos el 1 de julio. Pero vemos cómo la transparencia no es prioridad, por lo menos en este instante, dentro del legislativo. Claro, y eso también es un llamado de atención a todos los que acudimos a las urnas. Es un llamado de atención porque realmente con el voto del electorado es que estas personas llegan a hacer de las finanzas, del dinero público, hacer lo que se les da la gana y ser bastante opacos en cuanto a la forma como los ejecutan. Así que mucho ojo, de verdad. Cada 4 años se vive diciendo de votar conscientemente, de hacer ciudadanía, pero pareciera que no aprendemos los guatemaltecos. Es cierto, los diputados vaya que abonan a todas estas situaciones, pero al final, ¿por qué llegan ahí? Llegan por el voto de los guatemaltecos. Así es, nosotros tenemos también que ser responsables de esta decisión, pero también ellos tienen que hacerse responsables de todo lo que prometen a los guatemaltecos. Es cierto, los guatemaltecos no tenemos que basarnos en las promesas, tenemos que ver quiénes son las personas que están aquí, cuál ha sido su trayectoria, han sido transparentes o no han sido transparentes en los trabajos desempeñados anteriormente, etcétera. Todo eso lo tenemos que tomar en cuenta, ver por quiénes están conformadas las bancadas, antes de poder elegir quién va a ser nuestro representante en el Congreso. Pero también hay que recordar que si ellos llegan ahí, están en el legislativo para para legislar a favor de los derechos de los guatemaltecos. Entonces no hay que quitarles también la responsabilidad que llevamos 6 meses, que pasamos 6 meses con la agenda legislativa entrampada, que nos quedamos atrás, que vemos ahorita cómo se necesita la transparencia. Las iniciativas de ley sobre la transparencia no se han abordado, vemos iniciativas de ley en contra del robo de celulares que tampoco se han ni siquiera abordado. Entonces vemos todas estas leyes que los guatemaltecos necesitamos y que se han quedado tiradas. Entonces, una situación lamentable y difícil. Claro.